comenzar pidiendo disculpas por un detallito. ¿Cuál es el detalle? Como habrán visto, a veces les decía que vamos a empezar un contenido y realmente no toca esa semana. Ustedes se preguntarán, este profesor no sabe dónde está. Lo que pasa es que en la versión anterior de este diplomado utilizamos 6 semanas de contenido. En esta versión, para facilidad de los estudiantes, alargamos la semana. Entonces ahora es un poco más suave y yo iba como más adelantado, ¿vale? Entonces por eso a veces ven que tenía la publicación de un foro antes o que la entrega de una tarea estoy diciendo que es antes y no es así, ¿ok? A medida que vayan apareciendo las actividades que ya están programadas, ustedes van a ir viendo. Pero esa es la discrepancia, para que sepan eso. Ok. ¿Qué vamos a ver durante esta semana? ¿Qué vimos durante esta semana? Y vamos a hacer la presentación para la siguiente. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes y voy a detener mi video para que no se sobrecargue la transmisión. Si estamos acá en la semana principal de esta sesión, ustedes van a ver que ya vimos la introducción al modelado de información de edificios y esta semana estuvimos viendo el plan de ejecución de proyectos BIM. Y ustedes deben estar familiarizados con 4 etapas básicas de este plan de ejecución: las metas y los usos, los procesos, el intercambio de información y la infraestructura de soporte. Hago acotación acá que desde el módulo 2 ya ustedes pueden empezar a trabajar con su trabajo final. Recuerden que deben presentar un proyecto final. ¿Y dónde están los lineamientos para ese proyecto final? Está acá en la biblioteca, donde dice proyecto final, y abren este PDF donde están los lineamientos. Entonces vamos a hacer un repasito porque ya con lo que vieron esta semana ustedes van a poder darse cuenta de los lineamientos del proyecto BIM. Entonces fíjense, aquí está, en la última semana deben entregar el proyecto final, se llama implantación de plan de ejecución BIM en un equipo de trabajo. Obviamente, si ustedes están trabajando solos, no es necesario que lo hagan en equipo, pueden hacer este proyecto final de forma individual, pero si lo quieren también pueden hablar con cualquiera de sus compañeros por medio del chat y proponerles hacer el trabajo en equipo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ok, el trabajo es en equipo, máximo 4 o 5 participantes, les aclaro, pueden hacerlo individual, no tenemos ningún problema con ello. Deben usar los archivos de la guía Building Smart que estuvimos viendo en las clases, en las plantillas que les dimos de los usos BIM, de los procesos, de incluso la creación del plan de ejecución final. Y a través de los foros pueden especificar qué equipos van a formar en caso de que formen equipos. ¿Qué deben entregar? Ok, aquí están todo lo que deben entregar. Identificación de metas y usos BIM, para eso deben presentar la plantilla en Excel. Identificación de procesos de ejecución, deben usar las plantillas en Visio, en su defecto. Si no tienen Visio, pueden usar PowerPoint. Pero lo que quiero es que especifiquen para su equipo de trabajo o para un proyecto imaginario, ok, cuál es el proceso que va a seguir la información y que eso les permita también ver dónde están los cuellos de botella, dónde están las etapas álgidas del proyecto. Además de eso, deben definir el intercambio de información con la plantilla Excel que ya vimos y definir la estructura de soporte en la plantilla de Word. Cierto que en la plantilla final de Word ustedes van a poder introducir todos los datos, las metas y los usos, el proceso de ejecución, el intercambio de información, además de la estructura de soporte, todo en un formato Word. Eso es como el documento final que les va a quedar a ustedes para su empresa o su proyecto imaginario. Y además de eso, agregué que deben presentar una estructura de carpetas para trabajar en equipo. Esa estructura de carpeta es la que se va a ir desarrollando en el siguiente módulo, donde lo voy a especificar cómo deben trabajar en un servidor de trabajo común, cuando trabajan en equipos interdisciplinarios, sea que estén ubicados en el mismo edificio o sean equipos que están conformados por personas de distintas naciones. Eso puede ocurrir o distintas regiones en un mismo país. Entonces, ahí vamos a explicar eso. Esto sí tiene que ver con la siguiente semana. Deben cargarlo a través de la última semana, ¿ok? Pero cuando lo vayan a cargar, tienen que cargarlo a través de Google Drive y colocar el link en la plataforma. Después explicaremos eso. Ok, eso es por un lado. Eso es lo que vimos esta semana. Módulo 1, módulo 2. Al final de este día, o quizás el día de mañana, va a estar activándose el módulo número 3 para que ustedes puedan empezar a ver las clases. Realmente sí debería ahora ser módulo 3 y 4,
porque el módulo 4 es pequeñito respecto a aspectos legales. Entonces, como todavía no se les ha activado, les voy a mostrar con los derechos que tengo como instructor, lo que vamos a ver en el módulo 3. O sea, ustedes no lo están viendo, pero yo sí puedo. Entonces, ¿qué vamos a ver en el módulo 3? Vamos a hablar de intercambio de datos e interoperabilidad. Vamos a hablar de un famoso documento llamado COBI, que es un documento creado por Reino Unido para el intercambio de información, buscando la operación de edificios. Entonces, este COBI, voy a darle las plantillas de cómo pueden utilizarlo, este es un formato en Excel, pero vamos a aprender cómo utilizar extensiones de Revit para manejar COBI. Esto es importantísimo. Muchos cursos de BIM no cubren esto del COBI y es esencial cuando se trata de trabajos reales. ¿Ok? Noten que hay una diferencia entre el intercambio de información, ¿ok? Information Exchange, ese es el IE del COBI, y el intercambio de información que está acá. La plantilla básica de intercambio de información. Pero esto que está acá, el COBI, bueno, es un estándar internacional. Así que podríamos decir que COBI e intercambio de información se solapan. Yo en el proyecto final no les voy a pedir que utilicen COBI, pero sí les voy a enseñar cómo utilizarlo en sus proyectos. Vamos a ver la diferencia entre lo que es el nivel de detalle y el nivel de desarrollo. Aquí siempre hay algunas dudas. Esto, por cierto, dato importante, pregunta del quiz. Diferencia entre nivel de detalle y nivel de desarrollo y también para el informe. Eso va a venir pronto. No se preocupen, pero vayan tomando. Esto es un punto importante. Vamos a ver algunos sistemas de clasificación. Lo que les mencionaba de crear un ambiente común de datos es acá donde les voy a explicar las estructuras de trabajo y así por el estilo. Cuando vayan a los recursos de la clase, ustedes van a darse cuenta que en algunas de estas clases ya yo empiezo a utilizar Revit. Y además de eso, utilizo aplicativos de Revit. Uno de ellos, el verificador del modelo. Entonces, ¿cómo van ustedes a instalar estos plugins de Revit para que lo trabajen en su propia versión? Ok, entonces, ustedes lo que deben hacer es buscar Interoperability Tools de Autodesk. Como verán, el nombre es un poco engorroso, pero son herramientas de trabajo para interoperabilidad. Y estas herramientas de trabajo para interoperabilidad de Autodesk en BIM les van a permitir instalar todos los plugins necesarios que vamos a ver durante las clases. Uno de ellos, por ejemplo, la extensión de COBI. Para poner un ejemplo, el de Revit, no el Navisworks. El Navisworks lo vamos a trabajar más adelante. Pero si ustedes se mueven por acá, van a ver todas las descripciones y arriba van a encontrar el típico botón de descarga. Entonces, ¿qué deben hacer? Dependiendo de su versión, noten que la mínima es 2017, van a escoger cuál es la versión que a ustedes les sirve e instalar ese operativo o plugin dentro de su propio Revit. ¿Okay? Esto les va a ayudar muchísimo. Hay muchas cosas que se pueden con estas herramientas de interoperabilidad y las vamos a tratar durante esta semana. Así que vamos a meternos acá de fondo. Hagan todas las preguntas que sean necesarias, manejen en los programas. Noten que esto es un diplomado dirigido a un nivel de gerencia y asumimos conocimiento de Revit hasta cierto grado avanzado. Pero quiero que sea un proceso de aprendizaje lo más fácil posible para ustedes. Así que cualquier duda que tengan, si tenemos que explicarles algo en específico, no tengan pena de escribirme, de hacer la consulta. ¿Okay? En las clases está totalmente explicado, pero entendemos que como es la primera vez que se enfrentan al software, pueden haber dudas y estamos a su orden. Ok, eso es por lo que tiene que ver con las herramientas de interoperabilidad. Se va a activar pronto. Ok, lo siguiente que vamos a hacer son los métodos de entregas de proyectos. Si ustedes han leído algunas de las referencias bibliográficas que le dejamos acá en biblioteca, ¿dónde está la biblioteca? Ok, voy un poco atrás. Acá. Okay. Entonces, un poco de Lean Construction, de BIM Handbook, de Lean Construction de Alarcón. Si han leído eso, van a ver que hay distintos métodos de entregas de proyectos.
Y algunos de esos, los más utilizados, es el de diseño, oferta, construcción, pero que no es el que más se apega a BIM. Y eso tiene unos lineamientos legales que debemos respetar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no sea la manera en que se construye, no sea la más óptima para BIM? Bueno, tenemos que incluir algunos adendum en los contratos de construcción y diseño que garanticen el intercambio de la información y los derechos de autor de dicha información. Yo voy a tratar un poco de eso en estos temas. Voy a darle tanta profundidad dependiendo de cómo yo vea que es necesario para ustedes, para no dispersar, ¿ok? Pero en esto del tema de las contrataciones BIM es muy importante entender. Entonces yo voy a hablar de los 4 métodos de entregas generales, voy a hablar de la contratación BIM y les voy a dejar un archivo que es un adendum de qué podrían agregarle a un contrato de construcción, diseño, construcción, para poder agregar las capacidades de BIM. Ok, eso es con este respecto. Vamos a ver, permítanme revisar si hay alguna pregunta de parte. Voy a tener acá, voy a compartir el video. Ok, entonces ya van teniendo una idea de qué es lo que vamos a ver durante esta semana. Vamos a enfocarnos en utilizar algunas herramientas dentro de Revit que van a permitirnos la automatización de los procesos. ¿Ok? Les hago una introducción. Veo que no tienen preguntas, así que voy a aprovecharles para hacer una introducción. ¿Qué es COBIT? En los seminarios que damos previos al diplomado explicamos un poco que es un sistema de intercambio de información. Pero fue especialmente diseñado para garantizar que en cada etapa del proceso de construcción de un edificio, en sus diversas etapas, el elemento 1 pase la cantidad de información correcta a el siguiente agente del proceso, como en los procesos que vimos en Visio para esta semana que acaba de concluir. Entonces, ¿cómo yo garantizo que me envió la cantidad de información correcta? Bueno, una manera es utilizando los parámetros de Revit. Entonces, yo voy a mostrarles un ejemplo. Estamos en Revit. Vamos a utilizar este como un ejemplo. Y mientras abren, vamos a ver lo que significa COBIT. Para que vean la definición. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, como van viendo acá, esta es una de las páginas del Estado británico, ¿okay? Donde en el Instituto Nacional de Ciencias para Edificios, fíjense que tienen un instituto para eso, ellos fueron los que crearon este estándar y también lo han hecho un estándar a través del Building Smart Alliance. Nuevamente, noten cómo aparece Building Smart, lo que nos da seguridad sobre el contenido que estamos viendo en el curso. ¿Okay? Noten cómo siempre aparece. Ahora, ¿qué significa esto de COBIT? Bueno, aquí lo dice. Construction Operation Building Information Exchange, es decir, intercambio de información para la construcción y operación de edificios. Y lo que garantiza es que la cantidad de información entregada desde el inicio hasta lo que finalmente se le entrega al usuario final tenga lo suficiente para poder operar el edificio. ¿Cuántas veces pasa que construimos un edificio, cerramos todas las operaciones de construcción, nos vamos, pero se perdieron los planos? Y eso estamos cansados de ver casos. Yo, por cierto, hace 3 semanas me enfrenté a un caso de estos muy fuerte. Quizás algunos de ustedes conozcan un edificio acá en Caracas que son las Torres Parque Central. Pues es muy difícil encontrar los planos de la Torre de Parque Central. De hecho, el equipo con el que estoy trabajando se dio a la tarea de hacer el levantamiento de los 4 edificios conectados. Ustedes saben que tienen unos puentes arriba, los 4 edificios habitacionales y las 2 torres que son para oficinas, una por una. ¿Por qué? Porque sencillamente no existen los planos. No hay un sistema de los servidores donde estén esos planos colocados. Y bueno, ¿cómo vamos a hacerle mantenimiento a un edificio si no tenemos dónde ubicar las instalaciones,
saber dónde están los problemas respecto a tuberías, aires acondicionados. Por cierto, aire acondicionado reparado 3 veces y quemado 3 veces. Esto es ese tipo de cosas que COBI puede ayudarnos a manejar, ¿ok? Cuando se hace bien, para que el propietario final tenga todos los datos que necesita para operar su edificio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver un caso. Supongamos que estamos en la etapa de diseño conceptual o diseño preliminar y acabamos de colocar estas ventanas exteriores. Voy a poner un caso. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que esto es un muro cortina de Revit. Obviamente, sabemos manejarlo, sabemos manipularlo, pero aunque tengo mucha información, noten que en la parte izquierda, en el panel de propiedades, parámetros de restricción, de construcción. Este, por cierto, lo agregué yo. Ya les voy a enseñar cómo. Lo vamos a ver en clases también. Ok, hay parámetros horizontales, pero un momento. ¿Quién es el fabricante? Eso es una pregunta importantísima para construir. ¿Dónde está ubicado el fabricante? Te van a ver por qué esto es importante. Otra cosa. Estos vidrios, ¿cada cuánto tiempo hay que hacerles mantenimiento? Hay que limpiarlos de forma exterior. Porque ahora supongamos que yo tengo un edificio de 40 pisos, hacer el mantenimiento exterior de esto es bárbaro. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ok? Y si se me daña, ¿cuánto tiempo tarda la refacción? Esos son datos muy importantes que yo debo garantizar cuando trabajo edificación. Y que aunque al constructor quizás no le preocupe mucho, al operador final sí. Recuerden que el BIM no ahorra dinero solamente en la etapa de diseño, sino que la mayor parte del ahorro se realiza en la etapa de operación, gracias a que tenemos una cantidad de información recolectada de forma ordenada y permite hacer las planificaciones de mantenimiento preventivo. Entonces, ¿qué me va a permitir COBI y las aplicaciones de COBI que se van a instalar acá dentro de Revit? Garantizar que en cada etapa de proyecto los parámetros necesarios de los distintos elementos constructivos sean llenados por la persona responsable de hacerlo y entregados en el momento oportuno a quien sigue en el proceso de ejecución. Eso es lo que va a garantizar COBI. Entonces, fíjense, ¿cómo yo podría hacerlo? Por ponerles un ejemplo. Voy a seleccionar esta pared. ¿Ok? Noten que en los parámetros de instancia no hay nada que diga fabricante. Sin embargo, si vamos a editar tipo, vamos a revisar entonces los tipos y vemos acá si hay algún... que aquí hay algo que dice manufacturado, pero está vacío. Otra cosa que yo podría hacer, suponga que no existe manufacturador, sino que también necesito la dirección. Puede que existen los parámetros de tipo, pero voy a ir aquí donde dice Manage y voy a crear un parámetro de proyecto nuevo al que voy a llamar dirección procura, ¿ok? Va a ser un parámetro de tipo y se lo voy a aplicar a los counting panels. ¿Ok? Counting walls, counting panel y counting system. Este va a ser de disciplina común, parámetro de tipo texto y vamos a agruparlo, noten acá, en parámetros IFC. Porque quiero que sea lo más abierto posible la forma de compartir los parámetros. Entonces presiono OK y OK. ¿Y ahora qué he hecho? Voy a volver a a seleccionar la pared. En este caso, panel que necesito seleccionar. Me está ayudando acá la selección. ¿Ok? Permítanme hacer una edición extra porque no me está ayudando la selección. Modifico y coloco Walls. Ok, Abelardo, excelente pregunta. ¿Qué es IFC? Ya los voy a explicar. Y voy a seleccionar aquí también Walls. ¿Vale? Para seleccionar la selección. Ahora sí, selecciono Walls. Voy a editar tipo. Perfecto. Aquí no me deja ver el chat de lo que estoy haciendo. Ahora sí. Y noten que aparece aquí abajo de nuevo IFC Parameters Dirección de Procura. Entonces yo digo, bueno, esto está en China. ¿Por qué esto es tan importante? Voy a ponerle un caso típico que se nos ha presentado. Estamos haciendo la cristalería externa para un edificio.
Al realizar la procura, el arquitecto dice, mira, esto está excelente porque nosotros podemos conseguir esto a $100 el metro cuadrado, por poner un caso. Está baratísimo, se ve muy bonito, dice el arquitecto, y está en los costos. Ah, perfecto. Pero en la etapa de construcción, el constructor pregunta, mira, ¿cuál es la procura de este material? ¿Cuándo lo voy a recibir y de dónde viene? Entonces dice, bueno, eso viene de China. Ah, pero es que nosotros estamos en Latinoamérica. Y los envíos de China hacia acá aumentan los costos un 15%, además que el tiempo que tengo que esperar para que me lo envíen me obliga a tener parado la grúa tantos días y por lo tanto, en vez de salirme en $100, me salió en 150 o $200. Noten qué pregunta tan importante era necesaria responder, solo porque a nadie se le ocurrió que debería ser un parámetro necesario antes de seguir en la etapa de diseño y aprobar el presupuesto, preguntar de dónde viene. Entonces, es allí donde entra el COVID, ¿no? Obligar que el intercambio de información sea como se debe y que siempre se cumpla. Lo mismo que ocurre con el intercambio de información que aprendimos esta semana. Es lo mismo, solo que COVID es un poco más expedito. Tiene muchos más parámetros, lo vamos a ver en clase. Bueno, eso es para hacerles ver cuál es la función del intercambio de información para operación y construcción de edificios. Vamos a responder la pregunta de Abelardo, ¿qué es el IFC? IFC viene de las siglas Industry Foundation Classes. A ver si tengo aquí un blog de notas. Exacto. Industry Foundation Classes. Así es como debería escribirse. ¿Ok? Industry Foundation Classes. Y lo que es un archivo BIM abierto. No es un archivo que va a depender de la herramienta de autoría que estamos utilizando, ¿ok, Abelardo? Sino que es un archivo en el que todos los programas BIM deberían poder exportar. Si tú te vas a File, ¿ok? Export, aquí aparece IFC. Eso aparece en Revit, aparece en Bentley Software, aparece en Edificios de AK Software, aparece en Archicad. Cualquier programa BIM que se respete debería poder exportar su formato a Industry Foundation Class. ¿Qué garantiza eso? Que sin importar cuál sea el programa de autoría que tú estés utilizando, siempre va a poder ser leído y procesado por otros. ¿Ok? Eso es lo que se llama el Open BIM, que es algo parecido a Open Source, ¿okay? En el aspecto de programación. Y lo que garantizamos es que no dependamos de un programa de autoría. Nosotros estamos casados con Autodesk, si bien preferimos Autodesk por sus potencialidades, no es obligado a trabajar con Autodesk. ¿Okay? Hay muchos lectores de IFC que son gratuitos. Entonces, el Industry Foundation Classes lo que hace es subdividir la base de datos que compone el edificio también en parámetros. Vamos a buscarlo en Entender. Vamos a buscar acá IFC Database. Vamos a buscar base de datos. ¿Ok? Entonces, aquí está IFC y vamos a buscar también Definition para que ustedes puedan verla por su cuenta. Entonces, aquí IFC es un formato de datos que tiene como finalidad permitir el intercambio de un modelo sin la pérdida o la distorsión de datos o informaciones. ¿Ok? Entonces, acá está Biblius. Noten que esto de Biblius es de AK Software, que es una empresa italiana que también crea software de diseño. Edificios es lo más parecido que ellos tienen a Revit, aunque cuesta un octavo de su costo. Creo que una licencia de Revit está en unos $1,150 y una Edificios está alrededor de los $600 al año. Entonces es mucho más fácil. Entonces fíjense, acá Software en su blog explica que es el IFC. No aparece Industry, aquí está. Industry Foundation Class. Formato de datos que permite el intercambio de un modelo informativo sin pérdida o distorsión de datos. Y acá hay, en este archivo de investigación, este artículo de investigación, hay una explicación de cómo se puede dar el IFC para la construcción. Lo que prácticamente hace el IFC es que, así como ustedes ven en Revit que hay parámetros, IFC también tiene una lista y en cada lista dice, bueno, hay tantos tipo pared, pero se llama IFC Wall, no se llama Wall, sino IFC Wall. Hay tantas Windows, pero no es Windows, sino IFC Windows, y así por el estilo, en un archivo
TXT o formato IFC, o sea, si cuando ustedes los abren es un archivo de texto en su interior. Espero que eso haya respondido a la pregunta, Abelardo. Entonces voy a hacer un resumen. IFC es un archivo de intercambio de información que es independiente del software de autoría que estés utilizando y que además te permite compartir con cualquier otro sin importar cuál sea el programa que utilices, manteniendo la misma base de datos de cualquier programa BIM, las capacidades tridimensionales y los parámetros asociados a los elementos. Entonces ustedes van a darse cuenta de que cuando vayan a construir para el proyecto final los intercambios de información, si van a trabajar con terceros y no están seguros de que ese tercero tenga Revit, deberían compartir los archivos en un formato IFC. Eso es lo que debería ocurrir. Bueno, si no hay ninguna otra duda, voy a volver a compartir el video. Ok, Fiorella, entiendo que el proyecto final puede ser en base a la organización de una empresa o un proyecto en particular. Sí, Fiorella. Lo que se recomienda realmente cuando tú vas a implantar BIM en una empresa es que tomes un proyecto que ya se haya ejecutado con una metodología tradicional y trates de implementar ese mismo proyecto en BIM. Eso va a permitirte dos ventajas principales. En primer lugar, te va a ayudar a comparar, ¿ok? Cuáles son los tiempos de ejecución cuando usas BIM y cuando no los usas, cuáles son los costos cuando usas BIM y cuando no los usas, ¿ok? Y además te va a permitir utilizar un proyecto real que ya se ha ido ejecutado para hacer tu planteamiento. Entonces, eso es lo óptimo, ¿ok? Si estás trabajando en una empresa, pero no hay ningún proyecto recopilado, puedes utilizar un proyecto piloto, aunque no tengas ninguno con que compararlo. Si no estás trabajando con ninguna empresa, pues puedes hacer un proyecto imaginario. ¿Ok? Espero que eso responda a la gama de opciones que tienes aquí. Entonces, para el proyecto final, puedes utilizar el proyecto ejemplo que tú desees o puedes utilizar un proyecto de tu empresa. Sí les voy a recomendar algo. Hay algunos de ustedes que son equipos de trabajo que vienen de una empresa determinada, vienen juntos a hacer el curso. Les recomiendo que utilicen un proyecto de su empresa y que trabajen mucho en los procesos internos de su empresa para plasmarlo como se debe. Ustedes en las plantillas de Visio van a encontrar proyectos que son generales, pero tienen que tratar de llevarlos al detalle, en especial confirmando cuál es la manera de trabajo de sus subcontratistas. Son una empresa macro que utiliza subcontratistas para las subdisciplinas. Porque ahí es donde está el problema. Los subcontratistas por lo general le van a entregar los datos en CAD. Si es un subcontratista de ingeniero eléctrico, puede ser que no esté actualizado a BIM, o puede ser que un ingeniero mecánico les entregue también en formato CAD, y eso les va a dificultar a ustedes trabajar. Entonces, en ese caso, deberían agregar un eslabón adicional en el que ustedes conviertan los datos de CAD a BIM o de PDF a BIM. ¿Qué ocurre? ¿Ok? Entonces, son cosas que tienen que poner en sus procesos. Muy bien, ya llegamos al límite de tiempo. Ha sido un placer acompañarlos durante esta media hora. Como siempre, quedo a su orden para cualquier consulta. Si les da pena hacerlo por acá por el grupo, pueden contactarme de forma privada en un mensaje a través de la plataforma. Ya he contestado algunas preguntas que me han hecho ustedes referente a su trabajo, frente a inquietudes que tienen de sus propios proyectos. Sí, estamos a la orden para hacer eso. Todo lo relacionado con lo que es BIM y sus proyectos. Esperamos vernos entonces en la siguiente sesión, que será el lunes a la 1:30 de la tarde. A 2:30 de la tarde. Hasta luego.